Muy buenos días con todos los presentes, con todos más que todos los que nos están observando. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Nuestro grupo está conformado por Cristian Kisi, Patricia Yambay, Jennifer Salazar, Magali Serrano, Brian Zárate, Brian Uvidia, Yahaya Ramos y Diego Sandoval. El tema que hoy les vamos a exponer es sobre los modelos pedagógicos que sobresalen en la educación virtual, en la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Como primer punto, me gustaría mucho demostrarles más que todo cómo está conformado nuestro índice, en donde lo hemos dividido por 6 capítulos. El primer capítulo está conformado por el análisis del problema, es en el cual vamos a desarrollar todo lo que hemos planteado respecto a objetivos y todo lo que hemos querido resolver frente a nuestra problemática en investigación. Como segundo capítulo tenemos lo que es el marco teórico, en donde se agregan lo que son los modelos pedagógicos, la enseñanza remota de emergencia, respecto también a las condiciones actuales de aislamiento que nos ha provocado lo que es una educación virtual y sobre todo también cómo se está recibiendo esto dentro de lo que son las materias o asignaturas de nuestra carrera. Ante eso también tenemos el capítulo 3, que es el análisis de documentos e instrumentos aplicados, en donde hemos tanto analizado lo que son los sílabos, las asignaturas, y hemos a través de ello realizado lo que son las fichas de observación, las encuestas y el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes. En el capítulo 4 hemos concluido y más que todo recomendado un cierto o un acierto muy profundo desde nuestro punto de vista. Bueno, para comenzar entonces agregaremos lo que es el capítulo primero, que es la resolución del problema científico. Frente a lo mencionado, nuestro planteamiento del problema surgió mediante una pregunta. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos aplicados por los docentes de tercer semestre de la carrera de la licenciatura en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la UNACH? Tomando en cuenta lo que es la utilización de una enseñanza remota de emergencia, o como bien conocimos como la ARD. Ante esto nos surge lo que es una alternativa para la sostenibilidad del proceso de lo que es la enseñanza-aprendizaje y con esto lo que es la condición actual de un aislamiento provocado por la pandemia COVID-19 en nuestro país, Ecuador. Ante esto, como segundo punto, también tenemos lo que es el objetivo de estudio de la investigación, lo cual son los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos son el punto clave que nosotros vamos a analizar en toda la investigación. Pues de ello, nosotros analizaremos cuáles son los que sobresalen respecto a la enseñanza de nuestra carrera. Como objetivo general, tenemos que, o nos hemos basado en la identificación de los modelos pedagógicos existentes que se aplican en el área de las ciencias sociales de la UNACH. Y si estas más que todo se direccionan hacia lo que es un progreso educativo junto al desarrollo de lo que es la innovación e investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como cuarto punto tenemos lo que es el campo de acción. Ante esto, nosotros nos hemos basado en los modelos pedagógicos existentes que se aplican en el área de las ciencias sociales en la universidad. Como quinto punto tenemos lo que son los planteamientos hipotéticos, los cuales nos hemos basado en dos preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que se desarrollan actualmente en el área de ciencias sociales de la UNACH con el proceso de enseñanza-aprendizaje y los rasgos que la caracterizan? Y como segunda pregunta, ¿cuál es la realidad de las falencias en los modelos pedagógicos que se emplean en el área de las ciencias sociales de la UNACH? Junto a esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como segundo punto tenemos lo que es el tipo de investigación por el cual nosotros hemos basado nuestro estudio predominante, el cual es el estudio o la investigación descriptiva. De esto, lo que nosotros nos ha llamado mucha atención es que a través de esta investigación descriptiva nos va a reportar lo que es una simple narrativa o una simple descripción de la situación que estamos nosotros observando. En este caso, lo que son los modelos pedagógicos aplicados en el curso de tercer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales. Como séptimo punto tenemos lo que es el tipo de diseño de la investigación. Ante esto, pues para la investigación correspondiente nosotros hemos recurrido a dos tipos de diseño de investigación, utilizando lo que es el diseño descriptivo junto al muestreo no probabilístico.
Para el diseño descriptivo se utiliza lo que es el tipo de reporte de caso debido a que se haya un estudio e identificación de lo que son los modelos pedagógicos en un solo paralelo, es decir, nuestro curso. Y como segundo punto tenemos a lo que es el muestreo no probabilístico, en el cual utilizamos el intencional o por conveniencia, como lo llamo, porque de este se va a realizar lo que es la investigación en un lugar específico, tanto así que hemos seleccionado intencionalmente y también determinadamente lo que es aleatoriamente entre todo lo que son los semestres. A continuación, el marco teórico. Bien, en el siguiente apartado les vamos a presentar el contenido del marco teórico. En primera instancia, hemos indagado sobre los modelos pedagógicos, que podemos conceptualizar en sí como un instrumento de investigación que se emplea dentro del espacio educativo para poder reproducir el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el transcurso de los tiempos podemos encontrar diferentes modelos pedagógicos. En primera instancia, el tradicionalista, seguido del conductista. Podemos mencionar que estos dos modelos se caracterizan, tienen algo en común, en que el estudiante es un ente pasivo y el docente viene a ser el ente principal. El tradicionalista en sí se basa mucho en la memorización, en cambio el conductista lo que procura es cambiar la conducta de la persona mediante los estímulos. Seguidamente tenemos el constructivista, el cognitivista y el romántico. Estos tres modelos se puede decir que van a la par de lo que sugiere la escuela nueva. En sí, el constructivista lo que busca es que el estudiante sea el autor de su conocimiento. El cognitivista lo que menciona, lo que defiende es que el aprendizaje se aprende mediante la experimentación y el romántico prioriza la emoción, la motivación antes que la parte del conocimiento y la ideología. Entonces se puede decir que en estos tres modelos el ente principal es el estudiante y el docente viene a ser un intermediador. Aquí les presentamos los modelos pedagógicos más apropiados para la educación superior. No podemos mencionar que hay un modelo que nos garantice el alcanzar los objetivos del 100%, pero sí podemos encontrar dentro de la educación superior que hay modelos que se caracterizan, por ejemplo, ahí podemos encontrar modelos centrados en la enseñanza, es decir, este modelo se centra mucho en el contenido, en la parte teórica. Tenemos modelos centrados en el aprendizaje, en cambio este se basa mucho en el estudiante, en la forma de aprender. Tenemos modelos centrados en la formación, en cambio esto se basa mucho, se enfoca en el docente, en la forma de enseñar. Procesos para identificar los modelos que pueden ejecutar los grupos de docentes. No hay parámetros ni reglas que nos digan, que nos lleven a identificar un modelo, pero sí se puede poder nombrar aspectos importantes. Por ejemplo, tenemos que analizar el currículo, observar los métodos, los contenidos, la forma de evaluar del docente y de la misma forma los objetivos. Puesto que al observar la forma de evaluar, la forma de calificar del docente, podemos acercarnos a identificar el tipo de modelo que está ejecutando el docente. Tenemos enseñanza remota de emergencia. Sí, consiste en métodos, en medidas que se toman, puesto que si la educación sufre algún paro, por ejemplo, puede ser por conflictos sociales, por fenómenos naturales. Entonces, para seguir con el proceso educativo se toman medidas alternas. Y esto conlleva que dichas medidas se pueden presentar diferentes conflictos y como beneficios y pues podemos encontrar ventajas en aplicar dichas medidas alternas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Chimborazo, para seguir con el proceso educativo, lo que hizo mediante las clases virtuales. En primera instancia, claro, se capacitó al personal docente de la institución. Recursos, finalmente tenemos los recursos digitales que aportan al proceso educativo. Y como recursos digitales tenemos se pueden nombrar a los materiales, a los instrumentos que se relacionan con la parte tecnológica, con la informática, con el Internet en sí. Tenemos tablas virtuales, es decir, el Moodle, es un instrumento que la universidad está empleando. Por ejemplo, el Moodle nos permite que el docente
eh, practiquen las respectivas evaluaciones, foros, chat, y asimismo es una plataforma donde el docente designa las actividades que el estudiante puede realizar. También podemos encontrar como recursos digitales a los software, aplicaciones, tanto como el Zoom como el Teams. En cambio, esas herramientas permiten realizar las clases síncronas. Como siguiente punto tenemos análisis de documentos e instrumentos aplicados. Basándonos en el objetivo del proyecto integrador de saberes, se procedió a un análisis de los diferentes sílabos de las asignaturas impartidas en el tercer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, debido a que estos cumplen con la función de comunicar el objetivo general de las asignaturas impartidas por los docentes, especificando lo que se ha de lograr el educando al término del desarrollo del mismo, además de precisar cómo aporta la asignatura para el logro de las competencias y desempeño específico de la profesión. Mediante este análisis se pudo evidenciar los siguientes modelos pedagógicos. Tenemos el modelo constructivista, el modelo romántico experiencial, tenemos el modelo conectivista, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje también basado en problemas. En términos generales, se logró identificar que los docentes tienen un rol facilitador y de andamiaje en cuanto a la forma de impartir los conocimientos, utilizar recursos y estrategias de aprendizaje de acuerdo con la situación actual que está atravesando la educación en estos momentos, buscando así formar estudiantes con habilidades cognitivas suficientes para ser autónomos y que tengan un rol activo durante las clases, dando paso a la autenticidad, la reflexividad, criticidad y libertad para expresar las ideas u opiniones, apostando por el trabajo en equipo y llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en problemas y proyectos, que den lugar a solución de problemas que pueda presentar el alumno, no solo en el aula de clases o al momento de ejercer su profesión, sino además durante su vida cotidiana. Análisis de los documentos de la malla curricular. Se realizó un análisis de la malla curricular de la Universidad Nacional de Chimborazo debido a que nos brinda las herramientas necesarias para comprender las diferentes asignaturas de la carrera de Pedagogía en la Historia y en las Ciencias Sociales que ofrece a los estudiantes mediante un instrumento que contiene la estructura del diseño en la cual los docentes y maestros catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso de forma articulada e integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de un área. En conclusión, la malla curricular nos permite tener información para nuestro proyecto integrador de saberes, debido a que a través de esta podremos conocer los diferentes contenidos que cada maestro utiliza al momento de impartir su cátedra, y de este modo identificar el modelo pedagógico que predomina en cada docente. Plan de estudios. La observación aplicada en el plan de estudios describe un conjunto de procedimientos que recogen varios apartados junto con técnicas particulares aplicados a cada asignatura. Es por ello que llegamos a la conclusión de que el plan de estudios es una guía fundamental para cualquiera que quiera estudiar o esté estudiando la carrera. Ayuda a saber qué materias vas a cursar o tomar como producto del aprendizaje que estás teniendo. Conocer en qué asignaturas puedes aportar más u otras que signifiquen un desafío. Finalmente, el PISI va acorde al plan de estudios, ya que se ha tenido la colaboración de todas las materias y esto ha permitido un conocimiento interdisciplinar. A continuación, las fichas de observación. Bueno, para empezar con las fichas de observación, primero comencemos. 1. El docente comienza a la hora establecida. En una tabla podemos dar la interpretación que los docentes en su mayoría llegan puntuales a la hora establecida de clase. También que llegan un tiempo anticipado para que así los alumnos puedan encontrarse en clase. En conclusión, los docentes buscan puntualidad a la hora de clase para aprovechar el tiempo máximo, ya que el tiempo es un ente importante. Segunda pregunta. La tercera pregunta, ya.
El docente es claro y preciso para transmitir el conocimiento y los contenidos al momento de impartir la clase. A manera de interpretación de esta tabla tenemos que los docentes son muy claros y precisos al momento de transmitir sus conocimientos, ya que basándose en el sílabo de la asignatura pertinente, también son claros y precisos al momento de mandar las tareas. A manera de conclusión, de que los imparte su cátedra de forma clara y precisa para que los estudiantes adquieran sus conocimientos. Pregunta número 4. Ya. El docente relaciona adecuadamente el nuevo contenido con los contenidos previos de los estudiantes. Según la tabla y la interpretación, podemos observar que los docentes tratan en su mayoría de relacionar los conocimientos previos para que los estudiantes no tengan problemas. A manera de conclusión, se puede decir que los docentes buscan que sus estudiantes tengan una buena relación, ya que eso profundiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pregunta número 5. El docente ha manejado una relación empática con el estudiante en el desarrollo de su clase. A manera de interpretación tenemos que el docente desarrolla una empatía adecuada y ayuda a que la clase sea más alegre y más dinámica. A manera de conclusión, podemos decir que el docente ayuda a que la clase tenga un clima estable donde los estudiantes se sientan en confianza. Pregunta número 6. El docente permite que el alumno sea un ente reflexivo y crítico durante la clase. Podemos observar que en la mayoría de casos el docente sí permite que el estudiante muestre sus opiniones, pero en su minoría hay docentes que manejan su cátedra de manera tradicional, donde no permiten la participación de los estudiantes. Podemos decir entonces que el estudiante sí juega un eje fundamental donde el docente le permite hablar y ser reflexivo, lo que para en otros casos se le da espacio para que el estudiante pueda participar en la clase. Pregunta número 8. Ya, ahí. ¿El estudiante es puntual a la hora de comenzar la clase? Bueno, podemos ver que ahora en la nueva educación virtual, los estudiantes en su mayoría tratan de ser puntuales a las clases de Zoom, pero tenemos un porcentaje bajo en el cual en algunas materias entran atrasados, en algunas materias no asisten. También que los estudiantes presentan dificultades en el Internet. A manera de conclusión, se dice que los estudiantes acuden normalmente a las horas establecidas de clase, pero en ciertas horas suelen retrasarse dependiendo del docente. Pregunta número 9. El estudiante desarrolla su aprendizaje en un ambiente colaborativo. Al observar estas tablas, podemos decir que los estudiantes tratan de desarrollar un ambiente colaborativo, ya que por la barrera de la comunicación a veces es un poco difícil realizar muchas de las actividades, pero tratan de dar su mayor esfuerzo para cumplir lo que manda el docente. De manera de conclusión tenemos que los estudiantes tratan de crear un ambiente colaborativo utilizando los recursos tecnológicos. Pregunta número 10. Ya. El estudiante desarrolla una actitud crítica y reflexiva. Bueno, en la tabla podemos observar que los estudiantes sí desarrollan en su mayoría una actitud crítica y reflexiva, por lo cual, al momento de desarrollar la clase, el alumno es participativo y busca también que el docente le tome en cuenta. A manera de conclusión tenemos que se puede decir que los estudiantes muestran interés y colaboración al momento de que el docente realiza sus preguntas. Tratan de ser críticos y reflexivos. Pregunta número 11. Ya. El estudiante construye su propio conocimiento de manera autónoma. A manera de interpretación de la tabla, podemos decir que los estudiantes en su mayoría muestran un interés por ser autocríticos y construir de manera autónoma sus conocimientos para preparar el tema de las clases siguientes. A manera de conclusión, tenemos que los estudiantes muestran cierto interés y crean sus propios conocimientos para así aprovechar la siguiente clase. Pregunta número 12. Pregunta número 12. De si el estudiante es participativo durante la clase. La interpretación de los datos mostrada en la tabla del lado izquierdo de sus pantallas evidencia que el nivel de participación del estudiante en la clase alcanza un nivel alto en el rango de calificación, llevándonos a la conclusión que al momento de realizar el análisis respectivo de los datos, se evidencia que el 50% de los estudiantes calificó como muy alta la participación en clase, lo cual nos da como evidencia que los estudiantes están sobrellevando la clase de manera excelente en un ambiente en el cual el docente les permite participar y dar su criterio personal acerca del tema a tratar. Pregunta número 13. El estudiante es innovador e investigador al momento de presentar sus tareas y expresar sus conocimientos.
El resultado de la gráfica evidencia que el estudiante está en un rango entre alto y muy alto en el momento de ser innovador e investigador cuando presenta sus tareas y expresa sus conocimientos de manera abierta. Como conclusión de esto, tenemos que el 50% de los estudiantes calificaron como muy alto este nivel que presenta la pregunta. Esto se debe a que mientras el estudiante sigue escalando de semestre, en este caso de la carrera de pedagogía en la historia y las ciencias sociales, mejora la entrega de sus trabajos, ya que los docentes se vuelven más exigentes en semestres superiores y se preocupan porque sus estudiantes entreguen buenas tareas. Continuando con la pregunta número 14. El estudiante se muestra interesado durante la clase. Tras realizar el análisis en la tabla mostrada a la izquierda de sus pantallas, el grado de interés del estudiante en la clase se encuentra entre alto y muy alto. Esto dándonos como resultado que los estudiantes demuestran un interés sumamente significativo. Esto se debe a que la situación de conllevar una educación con una modalidad no presencial, en este caso, el estudiante se muestra más interesado debido a que tiene el temor de no adquirir los conocimientos impartidos por el docente y que esto represente un problema e inconveniente al momento de regresar a clases con modalidad presencial. Pregunta número 15. El estudiante relaciona los conocimientos previos con los nuevos contenidos impartidos por el docente. La calificación en este caso fue también de muy alta en la relación de los conocimientos previos con los actuales. Esto nos lleva a la conclusión de que tras tener un resultado calificado como muy alto por parte de los estudiantes, llegamos a la conclusión que el estudiante toma como referencia lo aprendido en semestres anteriores para reforzar su conocimiento con los actuales que imparten los docentes de turno. Pregunta número 16. El estudiante acepta las correcciones del docente para mejorar su conocimiento. El rango de nivel que alcanza esta pregunta se encuentra entre alto y muy alto, debido a que en su mayoría los estudiantes aceptan las correcciones que rinde el docente, con el objetivo de mejorar las tareas que entregue en el futuro para no cometer los mismos errores y obtener una mejor calificación en los mismos. Pregunta número 17. El docente aporta a los estudiantes los instrumentos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, tras observar la gráfica con los resultados, se puede interpretar a simple vista que varios de los estudiantes califican a los docentes como un ente facilitador al momento de brindar herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el docente funciona como un ente facilitador en este proceso, ya que brinda diversas herramientas. En esta ocasión son muchas herramientas multimedia, con el motivo de que el estudiante adquiera mucho más conocimiento, acoplándose al ambiente tecnológico que nos brinda mucha información hoy en día. Pregunta número 18. El docente hace buen uso de los recursos tecnológicos y el material didáctico. Aquí en este caso también tenemos que la mayoría de los estudiantes califica como muy alto en el rango de nivel a los docentes, ya que hacen un buen uso de los recursos tecnológicos y el material didáctico en sus clases. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el docente utiliza estos recursos digitales de manera excelente. Esto se lleva de la mano con la situación actual en la que los docentes realizan la recepción de tareas mediante plataformas como las aulas virtuales, e imparten clases por medio de programas como Microsoft Teams y Zoom. Pregunta número 19. El docente utiliza métodos y técnicas durante el desarrollo de la clase. En este caso tenemos un caso algo diferente al de los anteriores, ya que la calificación de los estudiantes se encuentra mayormente en grado 3, calificado como alto. En este caso, lo he puesto en la gráfica, demuestra que el nivel de calificación de los estudiantes es diferente, por el motivo que los docentes imparten su clase de la misma manera, ya que, como lo mencionaba anteriormente, llevar una clase de modalidad virtual limita al docente para que aplique diversas técnicas con las que pueda sobrellevar una clase. Pregunta número 20.
Los contenidos planteados por el docente mantienen una conexión con el resto de asignaturas. En este caso, podemos evidenciar que la calificación se encuentra entre alta y muy alta, en su mayoría, por el motivo que los contenidos impartidos por los docentes tienen relación con otras asignaturas pertenecientes a la malla curricular del tercer semestre de la carrera de Pedagogía en la Historia y las Ciencias Sociales. Con esto podemos llegar a determinar que los contenidos impartidos por los docentes se interrelacionan de forma directa, ya que la carrera de Pedagogía en la Historia y las Ciencias Sociales busca que el estudiante forme un conocimiento innato sobre la pedagogía y la historia en general, con el objetivo de que llegue a ser un docente de bien. Pregunta número 21. El docente imparte sus conocimientos mediante procedimientos sistematizados en el aprendizaje mediante estrategias. Mediante el análisis de la gráfica podemos determinar que los estudiantes califican como alta la acción. En este caso nos encontramos con una calificación en grado 3, en la cual el docente imparte sus conocimientos mediante el proceso sistematizado, mediante el uso de estrategias. Esto hace que al momento de impartir una clase, la misma sea más interactiva. Este fue el motivo por el cual los estudiantes califican como alto este uso, ya que adquieren sus conocimientos de una forma no muy tradicional y el docente se adapta a las necesidades del estudiante. A continuación se presentan los análisis de las encuestas realizadas para la realización de este proyecto. Bueno, el análisis de las encuestas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que nos hemos planteado en nuestro proyecto es identificar el docente y los métodos y técnicas que son aplicados por los docentes del tercer semestre de la carrera de Pedagogía en la Historia y las Ciencias Sociales en las clases virtuales. Primero, hemos puesto una pequeña tabla donde que los estudiantes van a escoger la materia a analizar, en la cual encontramos la materia de archivología, constructos y experiencias y aprendizaje, geografía física, historias por épocas, CI, diseños y desarrollos de los modelos y procesos de investigación, en la cual podemos identificar que un 34.5% de los estudiantes escogieron la materia de archivología, seguida de historias por épocas con un 27.6%. Entonces, en modo de conclusión podemos identificar que la suma de todos de estos datos hemos dado un 100%, en la cual expone que los estudiantes tienen inclinación por varias materias. La pregunta número pedagógicos que consideran que utiliza el docente dentro del aula de clases. Tenemos el modelo tradicional, romántico, conductista, constructivista y cognitivista. El 8.6% está el modelo constructivista, seguido de un 17.2% del modelo tradicional. Esto quiere decir, en modo de conclusión, que la suma de todos estos datos da un 100%, en lo cual se expone que la mayoría de los docentes manejan varios modelos pedagógicos en este nuevo proceso académico. Y también se pudo identificar que los docentes no manejan un modelo romántico al impartir su cátedra. La pregunta número 2. El docente mediante las clases atiende a los alumnos con sus inquietudes, estimula el aprendizaje significativo, da respuestas claras. Entonces, el rol del docente es un rol intermediario. Entonces, con el 58.6% tenemos que el docente es un agente facilitador, seguido de un 27.6% que es un agente intermediario. Posteriormente, con un 13.8% tenemos que es un agente complemento y con un 0% que es un agente auxiliar. Esto, los estudiantes han descartado que el docente es un agente auxiliar dentro del aprendizaje significativo, lo cual nos lleva a un modo de conclusión lo que nos expone que la mayoría de docentes son un agente facilitador al momento de interactuar con los alumnos según sus necesidades. La pregunta número 3. ¿Cómo desarrolla el docente su cátedra de manera sincrónica? Entonces, tenemos como programas ya utilizados, combinación de programas utilizados e innovaciones
incluye innovaciones consideradas por el docente, incluye innovaciones del docente y sugeridas de los alumnos, se relaciona lo fundamental con casos reales, con casos locales vigentes o de forma desordenada y sin una forma lógica. Entonces, tenemos una gran comparación con un 24.1% que los estudiantes consideran que el docente desarrolla su cátedra, incluyendo innovaciones por parte del docente y sugerencias por parte de los alumnos. Pero existe una triplificación, donde que el 17.2% de los estudiantes consideran que el docente utiliza ya programas ya utilizados, también utiliza combinaciones de programas utilizados e innovaciones, e incluye innovaciones consideradas por parte del docente. También, seguida de un 6.9%, la relación de lo fundamental con los casos reales y la formación desordenada sin una forma lógica por parte del docente. De la forma de la cual nos representa, los docentes incluyen innovaciones por su parte y un pequeño porcentaje de los docentes utiliza programas ya reutilizados varias veces. La combinación de estos programas ya reutilizados incluye mucho y son considerados por parte de los estudiantes de la manera más cómoda en estas clases asincrónicas. La pregunta número 4. ¿De qué manera el docente efectúa las evaluaciones? En las cuales tenemos de una escala las pruebas online, trabajos investigativos, en clases o todas las anteriores, a lo cual nos lleva con un 69% las pruebas online, seguida de un 20.7% todas las anteriores. A continuación, con un 6.9% las exposiciones virtuales y con un 3.4% la actuación en clases, mientras que las pruebas orales llegan con un 0%. A manera de conclusión, llegamos que los docentes incluyen varios métodos de evaluación hacia sus estudiantes, siendo las pruebas online las más utilizadas en las clases asincrónicas, lo cual expresa que los docentes manejan y hacen buen uso de la tecnología al utilizar las pruebas online. Pregunta número 5. ¿Cómo el docente organiza su cátedra al momento de dar sus clases sincrónicas? La organización de la cátedra. En esta escala tenemos la clase magistral, lo cual solo expone. También tenemos la formación grupal, un método participativo, un método interactivo y la crítica reflexiva, en la cual con un 24.1% tenemos un modelo participativo, seguida de un 20.7% sobre la crítica reflexiva, seguida también de la interactividad con un 31% y el 17.2% de una clase magistral y la formación grupal con un 6.9%, escogida por los estudiantes, en la cual ellos consideran, en modo de conclusión, esto también nos indica que los porcentajes considerados de los docentes que interactúan en el tercer semestre organizan de forma interactiva y participativa las clases, y también identificamos que la crítica y reflexividad es un poco olvidada por parte de los docentes y que sus clases magistrales predominan en un ámbito educativo entre docentes y estudiantes. Pregunta número 6. ¿Qué estrategias y recursos se utilizan para los logros de aprendizaje del alumno? Bueno, en esta escala tenemos, cada clase incluye investigaciones, toma de lecciones de la próxima clase, proporcionan elementos digitales, PDFs, Word o diapositivas, resumen al final de cada capítulo, recopilación del tema anterior antes de iniciar el otro, incluye un tiempo para atender inquietudes de los alumnos, proporcionan una amplia bibliografía, envían consultas o no emplean ninguna. Con un 44.8% tenemos que los docentes proporcionan elementos digitales como PDF, Word o diapositivas. Posteriormente la sigue
con un 17.2%, incluyen un tiempo para atender las inquietudes de los alumnos. Con un 3.7% le sigue la recapitulación de temas anteriores antes de iniciar otra clase. Y por último tenemos con un 0%, los docentes no envían consultas hacia los estudiantes. Entonces, en esta conclusión tenemos una conclusión donde que pudimos reflexionar que los docentes proporcionan solo elementos digitales para un mayor uso de los estudiantes, pero también los estudiantes logran atender de una mejor manera los conocimientos aplicados por los docentes para mejorar sus conocimientos previos. Pregunta número 7. ¿De qué manera el docente imparte los conocimientos en las clases asincrónicas? Estos son los contenidos. En la escala podemos obtener que los conocimientos previos, también la presentación de lo relevante, también con síntesis y análisis o con relación con casos. Con un 44.8% con síntesis y análisis es escogido por los estudiantes. Un 27.6% la presentación de lo más relevante, seguido de un 20.7% de conocimientos previos y quedando en un último lugar con 6.9% la relación con casos. Entonces, en manera de conclusión, los docentes al momento de impartir su cátedra lo hacen de forma de síntesis y análisis para que sus estudiantes obtengan un conocimiento previo y reflexivo y veraz de los temas expuestos en la misma. Pregunta número 8. ¿Considera que los conocimientos impartidos por los docentes en las clases son innovadores? Conocimientos impartidos. Esta es una pregunta de sí y no, donde que el 86.2% de los estudiantes considera que sí, mientras que un 'Entonces, a medida de conclusión, podemos distinguir que los docentes al momento de impartir su cátedra la hacen de una manera innovadora hacia los alumnos, pero algunos docentes creen que no son innovadores, a través de estos puntos de vista son personales de cada estudiante. Pregunta número 9. En el transcurso de las pruebas por el Moodle, se han desarrollado pruebas tanto de selección múltiple como de desarrollo y criterio u opinión. Entonces, hemos puesto que escojan cuál cree usted que permite demostrar que de mejor manera su desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. En esta ponemos dos solo preguntas, en la cual es de selección múltiple o de criterio de opinión que escojan los estudiantes. En esto quiere decir con un 58.6% son de criterio o opinión al momento de ser evaluados y seguidos de un 41.4% de selección múltiple. A modo de conclusión, pudimos identificar que los docentes ocupan una variación en sus preguntas al momento de realizar las evaluaciones por el Moodle, ya que una gran parte ocupan preguntas de criterio o opinión, pero un menor grado también ocupa preguntas de selección múltiple dentro de estos métodos de evaluación. Desde nuestro criterio creemos que los docentes manejan una variación de preguntas al momento de desarrollar las evaluaciones. La pregunta número 10. ¿Considera que las asignaturas impartidas dentro de la malla curricular del tercer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales son primordiales para la formación profesional? Posteriormente, en esta escala tenemos que es de sí o no, donde que un 62.1% de estudiantes escogieron que sí es primordial las asignaturas que cuentan en la malla curricular, mientras que un 37.9% consideran que no. Entonces, hemos examinado que todos los estudiantes del tercer semestre de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales consideran en gran parte que las asignaturas que se encuentran en la malla curricular son adecuadas para su formación.
grado de estudiantes que creen que la asignatura no son las adecuadas y no mantienen una relación con la carrera. Gracias. Bueno, a continuación vamos a platicar sobre las entrevistas que fueron realizadas a los docentes de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Para ello, nosotros realizamos 10 preguntas de entrevista. Sin embargo, de ellas resaltan 3 que son las más importantes. La primera, que se va a hacer respecto a qué modelo pedagógico se cree que sería el más conveniente aplicar en esta situación, hablando respecto a la educación virtual. El segundo es respecto a las herramientas o elementos que más utilizaría o los más fundamentales para esta situación, igualmente la educación virtual. Y la tercera pregunta hace referencia hacia el tiempo que se les permite dar las clases sincrónicas es el adecuado o el suficiente para poder determinar o detallar toda la temática que se necesita. Frente a ello, pues, de las múltiples respuestas que obtuvimos por parte de los docentes, cabe recalcar que se enfocaron lo que son en 4 métodos de gran relevancia. Estos son tanto el método participativo, el método crítico, el método significativo y el constructivista. Frente a lo que acabo de mencionar, pues los docentes tratan de impartir estos métodos debido a que son los métodos más efectivos para poder construir un conocimiento dentro del estudiante. Y ahora, debido a que por la pandemia la educación presencial pasó a ser una educación virtual. Entonces los educadores intentan lo que es mantener el nivel adecuado para seguir construyendo un mejor aprendizaje a través de un mejor criterio. Como segundo punto, las herramientas o elementos, pues para las cátedras los docentes acuden a diversas herramientas para poder hacer las clases mucho más interesantes y sobre todo pues más participativas, que puedan generar lo que es un conocimiento y ante ello pues los docentes tratan de mostrar videos, clases, diapositivas, collages, inclusive para generar un mejor conocimiento de enseñanza, crean plataformas en donde los estudiantes pues pueden dar lo que son sus conocimientos respecto a un tema, más que todo generar lo que son debates de criterios personales. Y como el tercer punto, les hablaba respecto al tiempo que se utiliza o se emplea en las clases sincrónicas, pues esta pregunta es una de las más resaltadas y sobre todo en la concordancia que todos los docentes han tenido frente a lo mencionado. Y es que todos los docentes están conscientes de que el tiempo de las clases sincrónicas no es suficiente, debido a que el temario pues, de la carrera es demasiado amplio y el tiempo no es suficiente ni abarca todo lo que tienen que dar. Sin embargo, los docentes siguen empeñados en dar sus mejores cátedras e intentan a lo que es acoplarse a lo que es una situación y sobre todo seguir apoyando a los estudiantes para que continúen con sus estudios. Y respecto a lo que acabo de mencionar, pues los docentes para intentar reintegrar el tiempo de las clases asincrónicas envían lo que son de diversas tareas que se acumulan y el estudiante pues en cierto aspecto lo opaca, pues no hay suficiente tiempo demostrando un mal gasto frente a las clases y también los resultados de los docentes que intentan buscar pues más que todo es demostrar o enseñar una clase significativa bastante profunda. Para ello, para terminar, hemos ya llegado a lo que son las conclusiones y recomendaciones. Para las conclusiones tomamos 2 puntos. En primer lugar, es evidente y más que todo resalta mucho que nosotros a través de las encuestas y de las fichas de observación y más que todo también de las entrevistas pudimos evidenciar lo que son que los modelos predominantes fueron el modelo constructivista, el conectivista, el social, el significativo y más que todo también el que es basado en proyectos, pues desde el que estamos trabajando en esta instancia respecto al PIS. Como segundo punto, los diferentes sílabos analizados, pues se puede evidenciar que los docentes buscan formar lo que son alumnos que desarrollen capacidades, valores y destrezas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Cabe mencionar que los docentes pues siguen luchando y más que todo siguen resaltando lo que es la ejemplificación de una buena enseñanza. Y más que todo ahora que es virtualmente y debido a que nosotros como estudiantes pues más que todo hemos demostrado que podemos con este nuevo tipo de enseñanza y ahora pues debemos seguir más que todos empeñados en seguir estudiando de esta manera. Recomendaciones a continuación, Yaquis. Bueno, a manera de recomendaciones, consideramos que se debe realizar algunos cambios de la malla curricular, debido
a que en muchos de los casos contienen el mismo contenido para que los maestros puedan exponer su cátedra implementando nuevos medios de enseñanza y aprendizaje, permitiendo al alumnado conocer, aprender y adquirir un mejor desarrollo de aptitudes y actitudes que permitan en pleno desarrollo demostrar su desenvolvimiento en esta sociedad, que cambia al ritmo de las continuas necesidades de las generaciones presentes y futuras. Bueno, todo esto ha sido nuestro proyecto integrador de saberes y dándole las gracias a todos los docentes que hemos tenido en este tercer semestre y a todos los compañeros. Gracias.